Vamos a hablar sobre el decreto 5890 del Congreso de la República de Guatemala, y este se refiere a la ley contra la defraudación y el contrabando aduaneros. En este caso nos vamos a referir a casos muy puntuales, de mayor relevancia, por supuesto. Mi nombre es Berta Rubilia Zamora López, soy profesional en asuntos jurídicos de la Unidad de Delitos Aduaneros, y en la actualidad pues estoy cubriendo de forma interina lo que es la jefatura en el Departamento de Asuntos Penales de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. La ley contra la defraudación y contrabando aduaneros se divide en dos grandes tipos penales: la defraudación aduanera por un lado, y por el otro encontramos el contrabando aduanero. Con respecto a lo que es el concepto de la defraudación aduanera, lo podemos encontrar en el artículo 1 y va a enmarcar toda aquella acción u omisión por medio de la cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos aplicables al régimen aduanero. Cuando hablamos de casos especiales de defraudación aduanera, pues obviamente pensamos en algo especial o que hace esa conducta distinta, ¿verdad? Y que por eso se va a enmarcar dentro de estos casos. En dicho artículo encontramos varias literales. Realmente es muy amplio. Menciona de la literal A a la literal O. Sin embargo, por cuestiones de economía procesal, como decimos los abogados, pues vamos a hablar de los casos más puntuales que realmente se relacionan con nuestro quehacer tanto aduanero como de abogados en la Unidad de Delitos Aduaneros, y van a ser los siguientes. Por ejemplo, tenemos en la literal B la falsificación del conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte, factura comercial, carta de corrección, certificado de origen y cualquier otro documento equivalente. ¿A qué nos referimos con esto? Con cualquier otro documento que sirva de documento de soporte a la Declaración Única Centroamericana, DUCA. Podríamos decir como ejemplo, en este caso, en el que el importador viene y presenta, pues ya sea una factura en la que está presentando mercancía, sustituyendo una mercancía por otra. ¿Por qué situación? Pues hubo un caso en el que el importador trae la mercancía, pero simplemente no tenía las licencias para pues calificar, ¿verdad? O que realmente se hiciera efectiva esa declaración, porque realmente tenemos en el artículo 326 del recauca, en la que la aduana puede venir y está facultada para admitir o no una declaración. En este caso, el señor no cumplía con las licencias y lo que hizo, bueno, fue cambiar ese artículo que era para consumo humano por un artículo que era únicamente para uso, como por ejemplo una crema para aplicación humana por un bolso, ¿verdad? Un bolso únicamente se lo cuelgan y la crema pues obviamente se unta. Entonces, al cambiar, obviamente está falsificando un documento, porque obviamente está cayendo en una alteración, pero ya ese documento ya no es un documento real en el cual podemos decir el contenido es el correcto, es el exacto, ¿verdad? En ese caso, pues no hubo una infraudación, no hubo un detrimento fiscal, pero sin embargo, él estaba cambiando ese documento, por lo tanto, era una falsificación de la factura, porque no presentó la real, porque en la real sí venían las cremas, y no presentó una que decía bolsos. Pues se establece muy bien en este tipo penal. Aquí pues tal como vemos, ¿verdad? Dentro de los casos especiales de defraudación aduanera, pues tenemos del D a la G, y podemos verificar que el literal que más se relaciona o que es más concurrente en los actos diarios de nuestro quehacer, pues considero que es la literal G. Y este se refiere a la disminución dolosa que hacen los importadores o los exportadores del valor de las cantidades de las mercancías objeto de aforo, por virtud de daños, menoscabos, deterioros o desperfectos que sufre la mercancía. En este caso podríamos muy bien tener un ejemplo en el que oportunamente el importador viene y en lugar de decir que tiene desperfecto o daño en 10 unidades que realmente eran las dañadas, él viene y reporta que se dañaron 50. En ese caso,
pues obviamente hay un menoscabo, ¿verdad? Porque él está declarando algo que realmente no es así. Él disminuyó, en este caso, él aumentó, perdón, las unidades dañadas de la mercancía por tal de pagar, obviamente, menos impuesto. Seguimos entonces con los casos especiales de defraudación aduanera. En la literal H podemos encontrar lo que se refiere a las disminuciones indebidas de las unidades arancelarias, que durante el proceso del aforo se efectúen o la fijación de valores que no estén de acuerdo con lo dispuesto por la legislación arancelaria vigente. ¿A qué nos referimos en este caso? Obviamente a aquellas declaraciones que presenta el importador en las cuales utiliza una fracción arancelaria genérica en la cual realmente pudiera declarar al 5% una mercancía que en efecto puede venir al 15%. Ahí es donde está él en un caso especial de defraudación porque realmente está induciendo a error a la Superintendencia de Administración Tributaria únicamente en lo que es la fracción arancelaria relacionada. También encontramos casos de declaración inexacta en la literal y este es una literal muy importante. ¿Por qué razón? Porque normalmente en el quehacer aduanero esto se da en cuanto a las cantidades ingresadas o egresadas que se introducen en el territorio aduanero nacional por importadores. Claro, no en general todos son malos, pero en algunas personas que ya con ardid, con dolo, vienen a tratar de inducir a error a quien los está atendiendo, al delegado de la Intendencia de Aduanas. Por ejemplo, podemos ver en esta diapositiva lo que son las llantas. Pues si bien es cierto, en dichos tubos de llantas pueden venir otras llantas insertas. Entonces ahí pues podemos verificar, obviamente que si él declara 100, realmente puede tener hasta 200 porque trae 100 adentro. O en un caso específico que vimos realmente, y este caso fue de la aduana expresa aéreo, en la cual vienen y declaran ollas. Sin embargo, la declaración venía y no decía cuántas ollas traía, sino decía piezas cuando vimos la caja. Sin embargo, adentro de la olla venía otro tazón y otra tapadera. Entonces, obviamente acá es una declaración inexacta de las mercancías, porque si bien es cierto, traía una olla y un tazón o un caso adentro, obviamente la caja decía por piezas. Sin embargo, fue realizada la declaración consignando únicamente las cajas o bultos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho ojo con esta declaración inexacta de las mercancías porque en el quehacer aduanero realmente es una de las literales muy recurrentes y en los casos también de la unidad de delitos aduaneros. Continuamos entonces con los casos especiales de defraudación aduanera y como podemos verificar, pues acá tenemos de la literal J a la N. No significa que no sean importantes, pero lo más relevante en este caso, pues yo considero que es la letra N, que es la omisión de declarar o la declaración inexacta de las mercancías o de los datos y requisitos necesarios para la correcta determinación de los tributos de importación. En pólizas de importación, formularios aduaneros u otras declaraciones exigidas por la autoridad aduanera para este efecto. Realmente este tiene algo muy importante. En la última parte que dice otras declaraciones exigidas por la autoridad aduanera, y qué bien que contamos con ese párrafo, porque acá pues obviamente avalamos lo que está hoy muy de moda, ¿va? La Declaración Única Centroamericana, que es de nueva plataforma, es en estos casos, ¿verdad? Que la ley es amplia y la va a enmarcar, no importando que sea, ¿verdad? Sino que ahí le dejó la pauta a la Intendencia de Aduanas para que sea o realice los cambios respectivos a los formularios relacionados. Con la omisión de declarar o la declaración inexacta realmente podemos verificar en distintas aduanas en las que el importador presenta una declaración única centroamericana, la DUCA D podría ser, en régimen 23 ID, pero ¿qué va a pasar? Viene, declara una cantidad y a la hora de una verificación física
en el cual se coteja los documentos, la revisión documental y la mercancía, pues al aperturar bultos, pues, oh sorpresa, vienen más bultos de los que ha declarado. Y esta es una conducta bastante recurrente en las aduanas. ¿Y qué pasa? Muchas veces no es atañible directamente al importador. Y yo lo sé y yo creo que todos estamos conscientes. El tema ahí es que el importador es el responsable de conformidad con la misma ley de su actuar ante la administración tributaria, ¿verdad? Contamos con su número de NIT, la declaración es de buena fe. Sin embargo, si él recibe más cantidad de la que él declaró, obviamente, posterior a realizar el aforo de las mercancías, se va a poder determinar si hay una infracción aduanera o si hay realmente un delito, ¿verdad? Establecido precisamente en este tipo penal, un caso especial de defraudación aduanera por la declaración inexacta de las mercancías. Sabemos muchas veces que es el proveedor que a veces pues quiere congraciarse con el importador acá en Guatemala y pues ya sea que le envía ahí unos regalitos, según él son regalitos, son presentes para su comprador acá, pero realmente lo que hace es ocasionarle problemas y problemas legales, problemas que realmente tienen eco legal, así que mucho cuidado con esto. Y continuando con los casos de defraudación aduanera, podemos verificar que se encuentra en el literal ñ y es una de las consideradas para mí bastante recurrentes en nuestro diario desempeño, ¿verdad? En el quehacer aduanero, es porque se refiere a efectuar las declaraciones de mercancías consignando un valor en aduanas menor al precio realmente pagado o por pagar mediante la aportación de datos inexactos en las declaraciones respectivas, sustentado en facturas u otro tipo de documentos. Es lamentable realmente el caso de venir y pensar, ¿verdad? Que existen importadores que tratan con dolo, con ardid, con esa intención de falsificar una factura para poder declarar un valor menor en las aduanas, pero se da, realmente se da, en las que uno va a verificar la mercancía, apertura las cajas y, oh sorpresa, en esa venía la factura original. Lamentable, pero son hechos reales, casos de la vida real, en los cuales se ven involucrados, ¿verdad? Las personas que hacemos llamar importadores en Guatemala, pero que llora sangre porque afecta el detrimento en la recaudación, en el cumplimiento de los fines que tiene el Estado, ¿verdad? Para la población que está en el artículo 1 constitucional. Acá podríamos verificar como ejemplo en el que tenemos la unidad de ex post, que se refiere también a la verificación de todas las actuaciones o de todo el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras de los importadores, en las que también tienen ese cargo, ¿verdad?, sobre la espalda de verificar cada una de las declaraciones y ver que estén consignando los valores que son reales. A través de la Comalep podríamos también nosotros realizar las consultas a nivel internacional para verificar la autenticidad de las facturas. ¿Por qué razón? Porque el delegado de aduanas no tiene el expertise, nunca lo va a tener. No puede decir, mire, no le voy a recibir esta factura porque esta factura es falsa. En ese caso, realmente nosotros no podemos dudar de la buena fe de las personas que están importando hoy por hoy en todas las aduanas del país. Simplemente lo hacemos a través de los delegados, de los supervisores que se dedican a la revisión de los documentos ex post para poder determinar en efecto la declaración exacta y correcta que realizan los importadores. Claro, esta tasación se hace a través de la aplicación del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT de 1994. Ahí podemos encontrar muy bien el concepto de lo que es el precio real de las mercancías, ¿verdad? Y dice que el precio real pagado o por pagar es el pago total
que las mercancías importadas haya hecho o vayan a hacer el comprador al vendedor en beneficio de este último. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo penal de caso especial de defraudación aduanera, porque realmente esto se da y se sigue dando, ¿verdad?, a nivel guatemalteco. Seguimos con el siguiente video, el cual se relaciona con el otro tipo penal que deseamos, denominado el contrabando aduanero de las mercancías. Aquí pues vamos a verificar tanto el concepto como también los casos especiales de contrabando.